Bienvenidos una vez más a mi canal. Soy y estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Y bueno, si son nuevos no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Hoy, mis amores, tenemos un tema jugoso, un tema candente, un tema que ha estado en boca de todos los fans de las series turcas. Prepárense porque vamos a hablar de uno de los galanes más queridos y polémicos del momento, Can Yaman. Y no solo eso, vamos a desentrañar una verdad que ha explotado, una verdad que involucra a nada más y nada menos que a Demet Özdemir. Sí, la mismísima Demet. ¿Listos para descubrir qué se esconde detrás de esta bomba? Porque yo sí. Para los que no lo sepan, Can Yaman es un actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con sus interpretaciones en series como Erkenci Dolunay y Bay Jail. Es conocido por su carisma, su físico impactante y por supuesto por sus, digamos, peculiaridades. Digamos que Can Yaman es un torbellino, un hombre que genera pasiones y controversias a partes iguales. Es el chico malo que de alguna manera te hace querer que sea tu chico bueno. Y eso, amigos míos, es un don que pocos actores poseen. Y Demet Özdemir, ay Demet. La dulce Demet, la que nos enamoró en Erkenci junto a Can, la que nos hizo soñar con el amor verdadero. Demet, una actriz talentosa con una personalidad radiante y una carrera en ascenso. Con su sonrisa contagiosa y su naturalidad, Demet ha logrado conectar con el público de una manera especial. Es la chica de al lado con la que te identificas, con la que te ríes y con la que sufres. La historia de Can y Demet es, sin duda, una de las más comentadas dentro del mundo de las series turcas. Ellos protagonizaron juntos Erkenci y la química que tenían en pantalla ardía. Era como si hubieran encendido una fogata en medio de la sala. Parecía que la magia traspasaba la pantalla, y los fans, claro, empezaron a soñar con que esa química fuera real, con que Cupido hubiera flechado sus corazones también en la vida real. Y por supuesto, los rumores de un romance entre ellos no se hicieron esperar. Y cómo no. Era imposible verlos juntos sin sentir la chispa. La prensa, los fans, las redes sociales, todos querían saber si Can y Demet eran algo más que compañeros de trabajo. Los paparazzi acechaban cada paso, los foros de discusión hervían, y las cuentas de fans dedicadas a la pareja se multiplicaban como hongos después de la lluvia. Y aunque nunca confirmaron abiertamente una relación, las pistas eran constantes, miradas cómplices, fotos juntos, comentarios en redes. Parecía que el amor estaba en el aire. Era como un juego de gato y ratón, una danza de insinuaciones que mantenía a todos al borde del asiento. Pero como suele suceder en estos casos, la historia tuvo sus altibajos. En medio de la euforia y las expectativas de los fans, comenzaron a surgir rumores sobre la personalidad de Can. Se hablaba de su temperamento, de su carácter fuerte, de ciertas actitudes que no gustaban a todo el mundo. Algunos lo acusaban de ser arrogante, de tener un ego desmedido y de no saber manejar la fama. Las críticas eran feroces y aunque muchos lo defendían, la sombra de la controversia se cernía sobre él. Y por otro lado, Demet, siempre discreta, mantenía su postura, pero también se especulaba sobre la posibilidad de que las cosas entre ellos no estuvieran funcionando del todo bien. Su silencio era ensordecedor, y cada declaración, cada gesto, era analizado al milímetro. La relación, si es que realmente existió, llegó a su fin. Y como suele ocurrir en estos casos, la ruptura fue objeto de especulaciones y rumores. ¿Qué pasó realmente entre Can y Demet? ¿Por qué terminaron? ¿Hubo terceras personas? ¿Problemas de incompatibilidad? Las preguntas eran muchas y las respuestas pocas. El misterio se apoderó de la situación, y cada día surgían nuevas teorías, nuevas hipótesis. Y aquí es donde entra la parte explosiva de la historia. A lo largo de los años han circulado muchas versiones sobre lo que realmente ocurrió entre Can y Demet. Algunas hablan de celos, otras de diferencias irreconciliables y otras de verdades que la pareja intentó ocultar. Prepárense para el chisme, mis amores, porque esto se pone bueno. Una de las teorías más comentadas es que la fama de Can, su carácter y su estilo de vida, no encajaban con la personalidad de Demet. Se dice que Demet buscaba una relación más tranquila, más estable, una relación con un hombre que pudiera equilibrar su vida profesional con la personal. Ella, que siempre ha sido una persona sencilla y familiar, quizás no estaba preparada para la vorágine que rodeaba a Can.
Él en ese momento estaba más enfocado en su carrera y en disfrutar de su soltería, en vivir la vida a su manera, sin ataduras. Y claro, eso podría haber generado un choque de expectativas. También se ha hablado de la presión mediática que vivían, de la dificultad de mantener una relación bajo el escrutinio constante de la prensa y de los fans. La exposición mediática puede ser una bendición para la carrera, pero también puede ser una maldición para la vida personal. Cada paso, cada palabra, cada gesto era analizado y juzgado por millones de personas. La privacidad se convertía en un lujo y la espontaneidad, en un recuerdo lejano. Es posible que eso haya influido en la decisión de cada uno. Imagínense, mis amores, vivir su relación bajo el microscopio, sin poder respirar, sin poder ser ustedes mismos. Terrible. Otra de las teorías más controversiales es que existieron terceros en discordia. ¿Hubo infidelidades? ¿Alguien se interpuso en la relación? Los rumores nunca se han confirmado. Pero la especulación siempre está a la orden del día. La prensa, ávida de titulares, no dudó en lanzar nombres, en señalar culpables, en alimentar el morbo. Y claro, eso solo sirvió para enrarecer aún más el ambiente. Y es que aunque hayan pasado años, la historia de Khan y de Met sigue generando interés. Los fans siguen soñando con una reconciliación, con que el destino los vuelva a juntar. Siguen especulando sobre qué habría pasado si las cosas hubieran sido diferentes. Pero por lo visto ambos han seguido caminos diferentes, y cada uno ha construido su propia vida, su propio futuro. La llama de Erkenci-Kush sigue encendida en el corazón de muchos, pero la realidad es que la historia de amor entre Khan y Demet, al menos por ahora, parece haber llegado a su fin. Khan, tras el éxito de Erkenci-Kush, ha explorado nuevos proyectos, ha trabajado en Italia, ha cambiado su físico y su estilo de vida. Se ha convertido en un actor internacional, con proyectos ambiciosos y una imagen renovada. Su carrera ha despegado a nivel global, y ha demostrado su versatilidad y su capacidad para adaptarse a diferentes culturas y mercados. Su transformación física, su enfoque en el fitness y su estilo de vida saludable han sido muy comentados, y han contribuido a construir una imagen de hombre fuerte y decidido. Demet, por su parte, ha seguido cosechando éxitos en Turquía, protagonizando series como Doğu Unep Kaderindir y Amfara. Ha demostrado su talento, su versatilidad y su capacidad para conectar con el público. Sus interpretaciones han sido elogiadas por la crítica y por el público, y ha consolidado su posición como una de las actrices más importantes del panorama turco. Su compromiso con su trabajo, su profesionalismo y su sencillez han sido clave en su éxito. Ambos han rehecho sus vidas, ambos han encontrado el amor, aunque sus relaciones no han prosperado de la manera en que muchos esperaban. Khan tuvo una relación mediática con la presentadora italiana Diletta Leotta, una relación que generó mucha expectación, pero que finalmente llegó a su fin. Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç, una boda de ensueño que parecía el final feliz de un cuento de hadas, pero que lamentablemente también se separaron. La vida, mis amores, es impredecible y el amor, a veces, nos sorprende con giros inesperados. Pero, ¿qué es lo que hace que la historia de Khan y Demet siga siendo tan relevante? ¿Por qué seguimos hablando de ellos? Yo creo que hay varias razones. En primer lugar, la química que tenían en pantalla era innegable. Verlos juntos en Erkenci-Kuş era un verdadero placer, y los fans soñaron con que esa magia se trasladara a la vida real. Esa conexión, esa complicidad, ese entendimiento tácito que tenían frente a las cámaras era algo especial, algo que trascendía la actuación. Era algo que conectaba con el corazón de los espectadores. En segundo lugar, el misterio que rodea a su relación. Nunca supimos realmente qué pasó entre ellos, y eso alimenta la curiosidad y la especulación. El morbo, la intriga, el saber si algún día sabremos la verdad. La falta de respuestas, la ambigüedad, la incertidumbre, todo eso genera un atractivo irresistible. Queremos saber, queremos desentrañar el enigma, queremos descubrir qué se esconde detrás de esa historia. Y por último, la conexión emocional que los fans sienten con las series turcas. Nos encariñamos con los personajes, con las historias, y queremos que los actores sean felices, que encuentren el amor y la estabilidad. Nos convertimos en parte de su mundo, en testigos de sus vidas, y nos importa su felicidad. Queremos verlos triunfar, queremos verlos enamorados, queremos verlos felices. Así que, mis amores, ¿cuál es la verdad sobre Can Yaman y Demet Özdemir? Pues, la verdad es que no lo sabemos con certeza.
Lo que sí sabemos es que vivieron una historia que marcó un antes y un después en la historia de las series turcas. Una historia llena de pasión, de química, de misterio y de explosiones. Una historia que nos hizo soñar, que nos hizo reír, que nos hizo sufrir, y que a pesar de todo, sigue viva en nuestra memoria. Lo que sí podemos decir es que a pesar de las especulaciones y los rumores, tanto Can como Demet han seguido adelante con sus vidas y con sus carreras. Ambos han demostrado ser talentosos y exitosos, y ambos han dejado una huella imborrable en el mundo de las series turcas. Han demostrado que son profesionales, que son resilientes, y que saben afrontar los desafíos que les presenta la vida. Es importante, mis amores, que recordemos que los actores son personas, con sentimientos, con vidas privadas, y que debemos respetar su privacidad. No debemos dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones, sino disfrutar de su trabajo y de su talento. Es fácil caer en la trampa del chisme, en la tentación de inventar historias, pero debemos ser conscientes del impacto que nuestras palabras pueden tener en la vida de los demás. Y hablando de rumores, hay algunos que han resurgido recientemente, avivando la llama de la especulación. Se ha hablado de reencuentros furtivos, de miradas cómplices en eventos públicos y de posibles colaboraciones futuras. ¿Será que el destino finalmente les tiene preparado un nuevo capítulo? ¿Será que la historia de Can y Demet aún no ha terminado? El tiempo lo dirá, mis amores. Mientras tanto, sigamos disfrutando de su trabajo, sigamos apoyando sus proyectos y sigamos soñando con un final feliz para esta historia. Porque al fin y al cabo, las series turcas nos enseñan que el amor, la amistad y la esperanza siempre están presentes, incluso en los momentos más difíciles. Y no podemos olvidar el impacto cultural de Erkencikus. La serie no solo catapultó a la fama a Can y Demet, sino que también contribuyó a la difusión de la cultura turca en todo el mundo. Sus paisajes, su música, su moda y sus tradiciones se convirtieron en un atractivo irresistible para millones de personas. La serie abrió las puertas a un nuevo mundo, a una nueva forma de entretenimiento, y nos demostró que el amor no tiene fronteras. Ahora bien, volviendo a la explosión de la que hablamos al principio, hay diferentes versiones de los hechos que circulan por Internet y los foros de fans. Algunas fuentes aseguran que la incompatibilidad de caracteres fue la principal causa de la ruptura. Can, con su personalidad extrovertida y aventurera, y Demet, con su carácter más reservado y hogareño, simplemente no encajaban. Otras fuentes apuntan a los celos y a las inseguridades, provocadas por la fama y el éxito de ambos. Y por supuesto, no faltan las teorías que hablan de terceras personas y de traiciones. La verdad, como siempre, está en algún lugar entre todas estas versiones. Quizás la ruptura fue el resultado de una combinación de factores, una tormenta perfecta de circunstancias. Quizás la presión mediática, las expectativas de los fans, las diferencias de personalidad y los problemas de confianza jugaron un papel importante. O quizás, simplemente el amor se acabó. Y a veces, mis amores, eso es suficiente. En cualquier caso, es importante recordar que el amor es un misterio, y que cada relación es única e irrepetible. No podemos juzgar a nadie, ni podemos pretender saber lo que ocurre en la intimidad de una pareja. Lo único que podemos hacer es respetar sus decisiones y desearles lo mejor. Y ahora, la parte que más me gusta. Quiero saber qué opinan ustedes. ¿Qué creen que pasó realmente entre Can y Demet? ¿Creen que algún día sabremos la verdad? ¿Creen que podrían reconciliarse? ¿Cuál es su serie turca favorita? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes. Compartan sus teorías, sus opiniones y sus sentimientos. Quiero saber todo. Si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos sobre el fascinante mundo de las series turcas. Estaré aquí lista para comentar los últimos cotilleos, analizar las series más exitosas y hablar de nuestros actores favoritos. No se pierdan nada. Y para aquellos que son nuevos en el mundo de las series turcas, les recomiendo que se sumerjan en este universo. Prepárense para engancharse. Son historias llenas de pasión, drama, romance, comedia y acción. Hay algo para todos los gustos. Desde los clásicos romances de época hasta las modernas historias de amor. Así que, mis amores, prepárense para un futuro lleno de series turcas, chismes y emociones. Gracias por ser parte de esta comunidad.
Gracias por su apoyo, por sus comentarios y por su entusiasmo. Me encanta compartir esta pasión con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un besito. Chao. Y no olviden, el amor siempre prevalece.